Venga, vamos allá. Como habéis visto, en anteriores vídeos he ido mostrando un control de movimiento, un seguidor solar, un seguimiento del Sol aplicado a un pequeño panel. Bueno, sigo jugando con él. Como en las versiones anteriores, que más o menos eran operativas y daban algunos problemas, estoy haciendo una segunda versión, en este caso de la electrónica. No seáis demasiado duros conmigo, tened en cuenta que yo soy muy neófito en el tema, ya que realmente no había jugado con electrónica. De hecho, quisiera agradecer al compañero Juan Carlos, Ecoalfa 3 Golf Romeo November, el haberme metido en este berenjenal y dedicarme al cacharreo. Pero bueno, sin más preámbulos. Esto se va a basar en Arduino. Arduino va a controlar un panel solar, que ya habéis visto. Bien, para ello había una serie de problemas que he intentado solucionar en esta nueva versión, y esta nueva versión se va a basar en esta pequeña placa, ¿vale? Una placa clásica, normal, recortada a medida, cuya única función tiene con su formato es que entre en la correspondiente caja. Por cierto, la caja que voy a utilizar, que era uno de los problemas que tenía, es este tipo de caja. Es una caja estanca, ¿vale? Que me va a permitir tenerlo a la intemperie, porque esto va a estar a la intemperie en el panel y por tanto pues se va a mojar. Bien, una vez visto esto, aquí tendremos una serie de componentes, vamos a demostrarlos, ¿vale? Un Arduino Nano, en este caso, ¿vale? Controladores para los NEMAs. En este caso este será el controlador de declinación, este será el controlador del azimut, ¿vale? Este controlador y el controlador de declinación va a controlar dos motores de este tipo, NEMA clásico, y irán conectados, pues cada uno de ellos, pues con un cable, ¿vale? Su cable de conexión directamente. Pensar que aquí este tipo de conectores, fijaros que he hecho unos conectores porque la conexión esta me daba fallos, entonces esto irá con conectores de este tipo, ¿vale? Evidentemente lo aplicaré aquí, un controlador para este, para el de declinación, y un controlador para el azimut. Bien, y además, como tiene un sistema de comunicación, un módulo HC12, un módulo de comunicación en 433, que irá conectado aquí. Bien, ¿qué más cosas tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos las alimentaciones. Pensar que como tenemos motores NEMAs, los motores NEMAs, este motor NEMA que estoy utilizando, evidentemente es un motor que requiere 12 voltios, aunque yo lo voy a alimentar a 10 voltios y medio, requiere hasta 2 amperios, ¿vale? Evidentemente no puede sacar la tensión de aquí. Por tanto, vamos a tener una alimentación de 10 voltios y una alimentación de 5 voltios, que será la que me alimente pues al Arduino y todos los componentes. Bien, estas alimentaciones las voy a conseguir utilizando módulos de este tipo. Un LM25, el LM2596, un step down, que me va a permitir que entrándole una tensión, que en este caso voy a entrar tensión a partir de una batería, sacaré los 5 voltios y los 10 voltios. Bien, en plan experimental, esto en montaje para pruebas es esto que tenemos aquí. Aquí tenemos una entrada, esta será la entrada de los 12 voltios o los 13 voltios de la batería, y sacaremos pues los 10 voltios y los 5 voltios, de hecho ya están ajustados. Muy bien, ¿cómo va a ir esto ensamblado? Bien, pues este es el siguiente punto. Yo tendré, ¿vale? De momento pensar que solamente tengo aquí un cable para la entrada, un interruptor, ¿vale?
para dar o quitar la señal, y esto de momento con este tipo de conector bastante eficiente conectado, lo tendremos aquí, ¿vale? Esta es la primera parte, y aquí encima conectaremos 10 voltios. 10 voltios, para eso están los conectores. 10 voltios a 10 voltios, 5 voltios, perdón. 5 voltios, y por tanto esto lo acumularemos aquí, y posteriormente, evidentemente, esto pues cerrará y será estanco, porque esto va a ir en el propio panel. Bien. Bien, aparte de lo que hay conectado aquí, evidentemente van más cosas. Por ejemplo, desde aquí voy a sacar un sensor infrarrojo que me va a permitir detectar un final de carrera para el azimutal, ¿vale? Sería, bueno, pues imaginemos este cablecito, ¿vale? Con este 3, salta por abajo y vendrá con un sensor de este tipo, que es un sensor en el cual en el momento, bueno, es un infrarrojo, en el momento en el que haya una interrupción aquí lo detecta, y por tanto utilizaré las funciones de interrupción del Arduino para detener el punto y utilizarlo como punto de inicio para el giro del azimut. Bien, los siguientes conectores, pues evidentemente estos dos son para la conexión de los motores, ¿vale? Con sus cables. La única cuestión es que aquí a este cable, pues bueno, tendré que todavía no está hecho, tendré que ponerle pues su correspondiente conector. Bueno, pues para que nos entendamos, un conector de este tipo. Y luego lo que tenemos aquí, en esta pila de conectores, tenemos todas las conexiones que vamos a necesitar para elementos externos. ¿Por qué? Porque por una parte, una de las cosas que utilizo es que necesito saber, por ejemplo, un dato de los que utilizo, es que necesito saber la posición del azimut y la declinación. Esto lo hago con este módulo, es un MPU 6050. Que en principio la declinación, vamos a ser claros, sí la da bien. Lo que no da bien es el azimut. No es estable, o no consigo que sea estable. Otro de los elementos que voy a añadir serán pues este sensor, el BH1750, que es un luxómetro, mide la cantidad de lux. Es un dato que creo que es interesante. Quiero saber cuántos lux están incidiendo sobre el panel, bueno, para sacar estadísticas. Otro dato más que quiero establecer es que quiero saber la temperatura del panel, porque en función de la temperatura, ya sabéis que a medida que aumenta la temperatura del panel baja el rendimiento, y esto lo haré mediante este componente que es un LM35, es un medidor de temperatura, ¿vale? Y además, otra cosa de las que intento que haga es que saber el consumo, y la producción. Y la producción, pues bueno, la voy a sacar a partir de estos dos elementos. Un sensor de voltaje muy clásico, 25 voltios, y un sensor de intensidad de corriente, el ACSS 712, que en mi caso utilizo la versión de 5 amperios, ya que en mi módulo, mi panel solar, lo máximo que puede llegar a dar son, pues eso, no llega a los 5 amperios. Bien, uno de los problemas que tuve en mi primera versión es que no estaba bien hermético, y por tanto se mojó y se estropeó el BH1750 luxómetro, ¿vale? Entonces, para ello he creado un nuevo artificio. Es una parte de estos. Bueno, he hecho un montaje sobre esta plaquita donde voy a conectar por una parte el MPU 6050, y por otra parte voy a conectar el luxómetro, el BH1750.
¿vale? Esto tendrá, pues bueno, su conector, donde aquí lo que tenemos es alimentación, o sea, un positivo negativo, los dos puertos del I2C y, en este caso, un pin que irá conectado al puerto 2 que necesita el sensor. Bien, ¿cuál es la idea? En principio, y esto simplemente a modo experimental, la intención es que este módulo vaya colocado tal que así, ¿vale? Evidentemente esto habrá que hacerlo más, pensar que es experimental, que estará cerrado, con lo cual, y esto estará pareado al panel, con lo cual veré el giro y veré la cantidad de lux. Y ya está, eso es todo. Aquí tendríamos, bueno, la salida de señal, pensar que esto está sacando por una parte la alimentación, los dos puertos del I2C, el siguiente, si no recuerdo mal, es el pin 2 que necesita el MPU, y luego tengo varios analógicos, el A3 que utiliza el sensor de temperatura del panel, el M35, y luego tengo A0 y A1 que son los que utilizan el de voltaje y el de intensidad. Y bueno, esta es la idea, y ahora veremos pues cómo funciona. Saludos.